Bueno, le damos la bienvenida a todos a este cierre del mes de octubre. Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es un gusto tenerla con nosotros y como dijimos recién, deseamos aprovechar al máximo su presencia. Les presento a María Sol Rufiner, que es profesora y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, donde también se desempeña como docente y realiza su doctorado en Letras. Con una sólida trayectoria en la enseñanza de filosofía, su enfoque se destaca por integrar literatura y filosofía para estimular el pensamiento crítico y reflexivo en sus estudiantes. En sus clases explora conceptos filosóficos esenciales a través de obras de autores como Lewis, Tolkien, Michael Ende y Alejandro Casona, generando un espacio en el que la filosofía se vincula profundamente con las inquietudes y desafíos contemporáneos. Junto a la licenciada Marina Di Marco, fue reconocida con el University Award 2024 para América Latina por su trabajo de compromiso social en colaboración con la doctora Giovanna Mioli de la Universidad de Padua, Italia. Este proyecto involucró talleres de filosofía para niños en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico desde temprana edad. Además, es la creadora de El Planeta de Delfos, un espacio en redes sociales donde comparte reflexiones filosóficas y recomendaciones literarias, convirtiéndose en una referente para quien busca acercarse a la filosofía de manera accesible y dinámica. A través de este proyecto, María Sol busca hacer de la filosofía una herramienta viva, inspirando a sus seguidores a repensar el mundo. Sol, nuevamente te agradecemos tu presencia hoy, te damos la bienvenida y es todo tuyo el momento para que nos deleites. Bueno, primero que nada, en realidad yo les quiero agradecer por darme la oportunidad de hablar de estos libros que tanto me gustan. Ya torturo alumnos con Momo en el seminario 2 en la UCA, pero también es una linda oportunidad de poder charlarles sobre este libro que vale la pena, que espero que les haya gustado en este mes de lecturas, quienes lo estuvieron leyendo. La verdad que es una lectura bastante llevadera. Les quería primero comentar un poco cómo llegué a Momo. En realidad, yo primero llegué a Momo a través de este libro, que es La Historia Interminable, que no sé si ya la han leído, pero si no la han leído, también es muy recomendable. Una amiga mía, a la que quiero mucho, me insistió muchísimo en que yo leyera La Historia Interminable y no le presté atención hasta que, llegado el momento, me dio la posibilidad, o sea, me llegó el momento. Yo creo que los libros tienen tiempos, y cuando llega el momento uno lo lee. Y me quedé tan prendada de La Historia Interminable que quise seguir leyendo cosas del autor, de Michael Ende. Y llegué entonces, a través de La Historia Interminable, llegué a Momo. Que Momo resulta ser la primera, me enteré, que es la primera novela que escribe Michael Ende antes de escribir La Historia Interminable. La Historia Interminable probablemente todos la conocen porque fue película, que la tradujeron como La Historia Sin Fin. Momo también tiene su película, por si las dudas que alguien tiene curiosidad de ir a verla. Es una película de los finales de los años 70, principios de los 80, de origen alemán, o sea que es otra estética completamente diferente. Doy a cada uno la libertad de ir a verlo o no. Es bastante fiel al libro, pero bueno, tiene sus limitaciones como película, porque esto es un libro fantástico y es difícil seguirle en ese sentido. A ver, ¿por qué vale la pena leer Momo? Creo que ya todos al principio, cuando empezaron a leerlo, un poco se deben haber dado cuenta, pero Momo es un libro que yo lo doy en referencia al trascendental de la verdad. Ustedes se preguntarán por qué la verdad. O sea, el taller que normalmente hago, el seminario que normalmente hago, lo complemento con el Despertar de la Señorita Prim y La Barca sin Pescador. Como 3 libros que leemos en consonancia. Uno, El Despertar de la Señorita Prim en relación a la belleza, La Barca sin Pescador en relación al bien. Pero ¿por qué Momo en relación a la verdad? Porque es la verdad la que hace que el tiempo valga.
sea, es la verdad la que centra el tiempo. Entonces, el tiempo tiene su centro, digamos, cuando se ancla en la realidad. Cuando el tiempo deja de anclarse en la realidad, es el momento en el cual el tiempo se vuelve efímero. Porque el tiempo es, más que nada, medida del movimiento y además también en filosofía de la naturaleza es todo un tema el tiempo, para mí es uno de los temas más apasionantes de filosofía de la naturaleza y, digamos, el tema del tiempo. Porque, de acuerdo a varios filósofos, el tiempo, perdonen esta introducción filosófica, pero es importante para todo lo que va a venir después, el tiempo es, para algunos filósofos, por ejemplo, como San Agustín, el tiempo es una, podríamos decir, usando palabras de hoy, una construcción. O sea, porque cuando yo lo quiero pensar, de alguna manera me doy cuenta que el pasado ya fue, el presente es lo único que es y el futuro todavía no es. O sea, lo único real, lo único verdadero es el presente. O sea, si yo me pongo a pensar, la única verdad es el presente. Y ese es un tema que quiero que se anclen porque muchas veces nosotros caemos en esta ilusión, que San Agustín habla en el capítulo 11 de las Confesiones, de distraernos del presente y estar pensando en el tiempo pasado, que ya fue y no es, o en el tiempo futuro, que vendrá y no sabemos cómo va a ser. Entonces, esta idea de que el tiempo es relativo, que digamos, no es que la descubrió Einstein, sino que ya Aristóteles lo decía y que ya los antiguos lo tenían bastante claro. La pregunta es relativo a qué. El tiempo es relativo a la eternidad y relativo a cada persona. Y el único tiempo verdadero es el tiempo que nosotros estamos ahora viviendo. Con esta introducción filosófica es que quiero que tengan bien en cuenta la aventura que vamos a transitar. Ahora es cuando voy a empezar a compartir pantalla y se va a empezar a volver todo un poquito medio loco. Vamos con la primera set de diapositivas. El título de Momo es Momo o la extraña historia de los ladrones de tiempo y la niña que volvió el tiempo a los hombres. Ese es el título con el cual se nos presenta la novela de Mijael Ende. Y es extraño porque, digamos, él lo que nos quiere presentar es una historia fantástica que a la vez es simple, porque la heroína es una niña que no tiene mucho de especial en el sentido de tener superpoderes, sino que es una niña común y corriente. Ya la vamos a ver en la presentación y cuáles son las características que le da a Momo. Pero lo que Mijael Ende quiere con este libro es que nosotros prestemos atención a las cosas simples, ¿no? Con esto, con prestar atención a las cosas simples, lo primero que Mijael Ende nos quiere llamar la atención o quiere que nosotros pensemos la historia es como un teatro, ¿no? Cuando la primera vez que estaba a punto de dar el seminario sobre Momo, yo me dije, bueno, ¿cómo empiezo a presentar? Y me di cuenta que Mijael Ende mismo empieza con una presentación, ¿no? Y es la del teatro. Él empieza a hablar acerca de los teatros y por qué los teatros eran tan importantes en la antigüedad, ¿no? Dice, pone esta descripción, dice, en una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era de modo misterioso más real que su verdadera vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Mijael Ende se encarga al principio de Momo, uno dice, ¿por qué a veces está toda esta disquisición acerca de los teatros? ¿No? Porque toda la historia sucede en un pueblito de Italia que tiene su anfiteatro romano en la entrada del pueblo. Tenemos que pensar nosotros en dos cosas. ¿Por qué Mijael Ende elige esto?
Primero porque quiere destacar que nos va a enseñar o nos va a mostrar una historia y quiere que nosotros la miremos como si estuviéramos en el teatro. Quiere de alguna manera señalarnos que este es un momento para que nosotros, como aquellas personas, podamos hacer catarsis con varias cosas que nos acontecen. Hacer catarsis es cuando nosotros, como espectadores, ¿no? Esto es una idea ya aristotélica, que está digamos, en la poética de Aristóteles, si mal no recuerdo. Si me confundo en algo, están libres de corregirme. Pero lo que Aristóteles dice es que cuando nosotros vemos en una historia algo que nos acontece, de alguna manera esto se genera como que se destraba en nosotros y se destraba en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad y podemos, gracias a esa historia, llegar a resolver cuestiones que nos estaban aconteciendo en nuestra propia vida o nos estaban aconteciendo en nuestro propio entendimiento. Un ejemplo de eso, de las Sagradas Escrituras, es cuando el profeta Natán va a hablarle al rey David y le cuenta la historia de la ovejita y del que se roba la ovejita, del que tenía pocas ovejitas. No sé si recuerdan esa historia, pero bueno, cualquier cosa, si no la recuerdan después se las comento. Pero justamente las historias nos permiten de alguna manera destrabar conceptos o cuestiones afectivas o intelectuales que teníamos medio trabadas. Pero a la vez también los teatros en la antigüedad no solo permitían la catarsis, sino que eran el centro litúrgico de la comunidad. Y esta historia está basada en la comunidad. O sea, para Mijael Ende es de suma importancia la comunidad y por eso nos presenta el teatro. Y nos presenta el teatro y nos va a hacer primero la construcción de los personajes que van a participar en esta obra, ¿no? Lo segundo que nos presenta es a Momo. Y Momo tiene una descripción bastante peculiar, porque nos la presenta de la siguiente manera. Dice, el aspecto externo de Momo ciertamente era desusado y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y el orden. Era pequeña y bastante flaca. De modo que con la mejor voluntad se podía decir si tenía solo 8 años o tenía 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás con un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que se encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre viejo demasiado grande cuyas mangas se arremangaban alrededor de la muñeca. O sea, Mijael Ende nos presenta a Momo con un aspecto muy particular. Los que la leyeron ya cuando la conocieron, se dieron cuenta que es una niña que es despreocupada de lo material y de las apariencias. O sea, está despreocupada de todas aquellas cosas que por lo que nosotros nos ufanamos mucho. Vive de lo que encuentra. O sea, podríamos decir nosotros, vive de la providencia. Y no se preocupa por eso. O sea, básicamente después vamos a ver que Momo es una niña feliz. A pesar de todas estas cosas que, como digo, una persona que está muy centrada en esto va a decir, no, pero ¿cómo? Pero Momo, en general, es una niña que vive confiada en estas cosas sin preocuparse. Y eso es algo que también el autor nos lo quiere remarcar. ¿Qué es lo importante? Ninguna de las cosas que nos harían desechar a Momo, ¿no? Lo importante está en quién Momo es, no en la apariencia de Momo, en todo lo que simboliza, ¿no? Este personaje. Aparte también este personaje sigue a un tropo que es de los personajes que están ahí como para señalarnos algo en el camino. Si bien en este caso ella es la protagonista de la historia, en realidad, si nosotros nos ponemos a ver, es como ese personaje que está a la vera del camino de
todo lo que es el tránsito del héroe, que está ahí para ayudar a guiar al héroe a que llegue a su lugar, ¿no? Y eso va a tener que ver un poco con el superpoder que tenía Momo. Pero antes de llegar al superpoder de Momo, vamos a ver qué es lo que pasa con la gente cuando Momo aparece, porque Momo aparece de repente en el teatro de este pueblo, ¿no? Y la gente, como les dije, el teatro está para señalarnos comunidad y también la idea está de catarsis, ¿no? Porque en la antigüedad era este centro litúrgico que aparte de tener que ver con los dioses, tenía que ver con la comunidad. Y cuando aparece Momo, la gente se empieza a unir para justamente crear esta comunidad alrededor de esta pequeña niña, ¿no? Y deciden de alguna manera en todo el pueblo, este pueblito, adoptarla a Momo, que empieza a vivir ahí abajo del anfiteatro, y enseguida empiezan a limpiar y a crearle el cuartito a Momo, cada uno poniendo de su especialidad, o sea, cada uno poniendo de su parte, ¿no? Dice, empezaron enseguida, limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo, todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso un pequeño hogar. También encontraron un tubo de chimenea oxidado, un viejo carpintero construyó unas cajas, una mesa y 2 sillas. Por fin las mujeres trajeron una vieja cama de hierro, fuera de uso, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y 2 matas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el cuadro. O sea, vemos que Momo, la aparición de Momo ahí debajo de ese teatro en el cual Mijael Ende nos está haciendo llamar la atención, genera comunidad y todos en el pueblo se toman el tiempo, ahí esto es importante, se toman el tiempo para ayudar a Momo. O sea, para dar de sí para que Momo esté bien atendida. O sea, esto es importante, nos lo quiere señalar Mijael Ende, nos está preparando todo. ¿Y por qué hacen todo esto? Por el superpoder que tiene Momo. Esta estatua que ven acá en la presentación es una estatua que efectivamente se encuentra en la ciudad de Berlín, en Alemania, en honor a Momo. O sea, es una historia que pegó muchísimo en general para todos los que la leyeron. Y justamente dice lo siguiente, hablando del superpoder de Momo. Lo que la pequeña Momo sabía hacer, como nadie, era escuchar. Y ahora, eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda su simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre los hombres y que por eso era importante su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. El superpoder de Momo era justamente hacer que la gente se sintiera bien, porque le prestaba atención. Tengo en clase una alumna que se parece un montón a Momo, que por esas paradojas de la vida también tiene problemas de audición, pero cuando
está, digamos, tiene un implante coclear, pero cuando está uno en clase, yo tengo que verla siempre a los ojos, ella te está prestando atención y es genial porque te mira con esos grandes ojos de la misma manera que Momo los estaba mirando, no acota a veces, pero sabes que te está escuchando, sabes que te está prestando atención. Y el prestar atención, decía Simone Weil, que es una filósofa de principios del siglo XX, es de alguna manera recrear al otro. Y Momo tenía esa capacidad de prestar atención. No es que estaba escuchando y estaba disociando, ¿no? Como ahora uno escucha y del otro lado la otra persona parece que está prestando atención, pero en realidad está en Disney, ¿no? No. Momo prestaba atención realmente, ese era el superpoder. Por eso a la gente se le ocurrían las cosas que se le ocurrían. O sea, miraba a la gente, escuchaba, y entonces una persona que pensaba que no servía para nada, se daba cuenta de que era importante, ¿no? Esto es otra de las reflexiones que Mijael Ende nos quiere señalar. Es importante el tiempo y prestar atención, porque prestar atención nos lleva a descubrir la verdad de las cosas, prestar atención a la realidad. Y justamente Momo escuchaba no solamente a las personas, sino también prestaba atención a lo real. Momo cuando se quedaba solita en el anfiteatro, no es que ahí ya está, se acababa su vida. No, ella prestaba atención a todo lo que tenía alrededor. O sea, algunas noches, cuando ya se habían ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas. Y también que oía una música callada, pero que aún así muy impresionante, que le llegaba muy adentro del alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo también. No sé si es una experiencia que han tenido, pero una de las cosas que a mí más me gusta de ir al campo es la posibilidad de ver estrellas. Y lo genial de poder ver estrellas es que todo el mundo se calle y contemplarlas en silencio, ¿no? Qué mala que era, que era la profesora, pero la realidad es que, sobre todo los que vivimos en la ciudad, no tenemos la posibilidad de ver estrellas. Son tan fuertes las luces de la ciudad que no nos damos cuenta. De hecho, me pasó hace poco que hicimos un experimento en la UCA de hacer un campamento filosófico y lo llevamos a los alumnos de primer año digamos, de distintas carreras en el seminario filosófico a hacer un campamento en el campo de la UCA. Y lo llevamos a caminar a la luz de la luna a la noche, ¿no? Era luna, digamos, cuarto creciente, y estaba ya casi llena, estaba ahí un pelito de ser llena, y lo que más les sorprendía a los chicos que nos lo pusieron después era cómo alumbraba la luna. Fuimos sin celulares, sin linternas, sin nada, o sea, la consigna era nosotros solos. Les pido disculpas por la persiana del negocio de abajo que se está cerrando. Si ese ruido que se escuchó raro. Pero lo que más les impresionó a mis alumnos era justamente eso. Qué fuerte ilumina la luna, qué fuerte iluminan las estrellas. Cuánto nosotros nos perdemos de eso y nos perdemos del silencio de la noche por estos ruidos, como el que me acaba de pasar a mí, que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces Momo no solamente escuchaba a las personas, sino que escuchaba a la realidad. Y esto también es muy importante con respecto a lo que va a pasar después acerca del tiempo. Y Momo tenía dos amigos. Esto es importante porque van a ser cruciales en la historia, ¿no? Momo tenía dos amigos con dos tendencias diferentes. Uno era Gigi Girolamo, el contador de historias, que me encanta porque Gigi tiene una historia enmarcada. Momo es tan genial que tiene historias enmarcadas, o sea,
que va a tener que ver con lo que le pasa a mismo Gigi, o sea, es un preanuncio. Y después tiene otro amigo que es más viejo, que es Beppo el barrendero, que Beppo el barrendero es un gran consejero para hacer cosas porque él en vez de barrer toda la vez, va barriendo cuadra por cuadra, ¿no? Cuadra por cuadra, exhalando, respirando, barridita. Es el mejor consejo para calmar la ansiedad, Beppo. Porque va lento, habla como un ent del Señor de los Anillos, y va pensando y tarda. En cambio, Gigi era enérgico. A mí me hace acordar mucho la comparación que hace Chesterton entre Santo Tomás y San Francisco de Asís cuando hace la descripción de ambos santos en el comienzo de la biografía de cada uno. Porque son dos maneras de ver la vida, ¿no? Beppo es el contemplativo, el tranquilo, el callado, mientras que Gigi es el activo, es el que quiere salir y hacer todo. Pero los dos son importantes y los dos, en el principio de la historia, juegan un papel importante para Momo en lo que son de amigos y también en los sueños e ilusiones que tienen, ¿no? Beppo se conformaba con las simples cosas, mientras que Gigi era un buscador de sueños, un vendedor de ilusiones, contaba historias a los turistas del pueblo, y eso es lo que quiere hacer, ser un presentador. Permiso que voy a tomar un poquito. Ser un presentador, un poco como nos pasa a los profesores, ¿no? Que vamos por la vida contando historias, tratando de hacer que la gente piense, ¿no? Y bueno, estos son, en algún sentido, la situación, ¿no? En escena tenemos a Momo, el pueblo, y a los amigos de Momo. Esos son los personajes importantes que Mijael Ende al principio del libro nos pone para que nos centremos en la historia. Y todos, digamos, hazlo así, viven de alguna manera felices sus vidas cotidianas hasta que, ahora vamos a ver lo siguiente que pasa. ¿Hasta acá van bien? ¿Sí? Cualquier cosa me avisan. Bien, ahora se está cargando la siguiente parte, porque la historia la podemos dividir en tres partes. O sea, ya presentamos a los actores, a los personajes, y ahora vamos a lo que pasa, porque siempre para que contemos una historia no podemos simplemente decir, bueno, había un pueblo donde las personas vivían muy felices en comunidad y había una niña que sabía escuchar todo, porque tenemos que hacer un conflicto. Tiene que aparecer el conflicto y aparece el conflicto en esto que vemos acá, que son los ahorradores de tiempo. Los ahorradores de tiempo viven mejor. Con este lema aparecen los villanos de esta historia, que son los hombres grises, ¿no? Este es el lema, los ahorradores de tiempo aparecen mejor, y resulta que empiezan a aparecer de la nada, no sabemos por qué, en el pueblo unos hombres vestidos de traje, grises, con sombrero bombín, fumando unos habanos, que quién sabe de qué son, y de a poco como que la gente empieza a aparecer y estar un poco más apurada, medio como la gente que camina en medio del subte de la línea D, estación 9 de julio, corriendo y llevándose a todo el mundo puesto un día de la semana cualquiera. No, nada, ninguna coincidencia con la realidad, es mera casualidad, diría. La empresa nos hace responsable. Empiezan a aparecer esta gente y empiezan de a poco, ¿no? Estos hombres grises no van tomando la ciudad a grandes rasgos, sino que van empezando de a poco. Y el primero que cae es el barbero o el peluquero del pueblo. Porque fíjense, uno que va, o sea, si uno tiene experiencia de la peluquería de barrio, no sé ustedes, pero yo todavía voy a la peluquería de barrio, que me conoce desde que, nada, mi mamá me tenía que poner guías de teléfono para llegar ahí a que me laven la cabeza. El peluquero de barrio se conoce vida y obra de todas las señoras del pueblo, del barrio, de todo, acá incluso en Buenos Aires, ¿no? Y siempre tiene
tiempo para la gente, para escuchar. De hecho, hay un reel que dice, ¿quiere la peluquería con terapia o sin terapia? ¿No? Porque mientras te va cortando el pelo, vas hablando y todo. Y acá en la historia aparece, digamos, el peluquero y ¿qué aparece? El hombre gris le empieza a hacer este diálogo, ¿no? Porque la idea es esta, ¿no? De que si ahorras tiempo vas a vivir mejor, vas a tener más plata. Y le dice lo siguiente. Querido amigo, contestó la gente, alzando las cejas. Usted sabrá cómo se ahorra tiempo. Se trata simplemente de trabajar más deprisa y dejar de lado todo lo inútil, subrayamos esta palabra. En lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a media. Lo mejor sería que la dejaran en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella y con eso ya habrá ahorrado una hora. Quítese de encima el periquito. No visite a la señorita Daria más que una vez cada 15 días si es que no puede dejarlo del todo. Deje el cuarto de hora diario de reflexión. No pierda su tiempo precioso en cantar, leer o con sus supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su barbería un buen reloj muy exacto para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz. O sea, el banquero, que así es como se presenta, el banquero del tiempo, que le dice que usted puede ahorrar tiempo para después usarlo en otro momento y qué sé yo, se presenta con este plan de cómodas cuotas de cómo ahorrar el tiempo y ser más eficiente. Si nosotros hoy en día nos fijamos en Instagram, en YouTube, en un montón de lugares, hay un montón de técnicas de productividad que sugieren más o menos lo mismo. Y también si nos fijamos, todas las cosas que este banquero del tiempo le pide al peluquero que se ahorre, son todas las cosas que hacen, ¿no? Hace poco había leído una de las frases de Luis, hacen que valga la pena vivir, ¿no? No son cosas útiles, son cosas necesarias, ¿no? No está dentro de lo útil, sino que está dentro de lo necesario, que es una distinción muy importante a nivel filosófico. Cuando nosotros vivimos el tiempo de ocio, el verdadero tiempo, el tiempo acá normalmente separo entre lo que es el tiempo cronológico y el tiempo cairológico. El tiempo cronológico es el tiempo que va contando los minutos que se va desgastando y se llama cronos cronológico en atención a Cronos, el gigante que devoraba a sus hijos, porque es el tiempo que nos devora. Mientras que el tiempo cairológico es el tiempo que tiene conexión con la eternidad, con lo verdadero, con lo real, ¿no? El tiempo que hace que la vida sea, que valga la pena ser vivida. Y además de esto, este banquero le está proponiendo básicamente que al pobre hombre que se aísle, porque le quita la relación con su madre, le quita la relación con su enamorada, le quita hasta la mascota, o sea, ni el perico se salva. O sea, todo para ser más eficientes, más productivos, todo girando en torno a lo útil, pero no mirando hacia lo necesario. Sí, hay un montón de cosas que son útiles, pero no todas las cosas útiles son necesarias. Un poco la vieja disquisición entre Marta y María, ¿no? Entre lo que hacemos útil y lo que nos es necesario. Entonces, esto va a ir pasando con todas las personas, ¿no? Vamos a ir viendo que a medida que va pasando, el pueblo empieza a transformarse en ciudad y vive con este lema, ¿no? Los ahorradores de tiempo viven mejor, los ahorradores de tiempo son dueños del futuro, cambia tu vida, ahorra tiempo. Todos van apurados por la calle con este lema de por medio. Y empieza a pasar lo siguiente. Dice, la realidad era muy otra. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del anfiteatro. O sea, esto va comiendo empieza en el centro de la ciudad y se va moviendo hacia las afueras donde está el anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas, amargadas y ojos antipáticos, como todos los que salimos de la línea D en Estación 9 de Julio. Ellos, claro, desconocían la frase, ve con Momo.
No tenían a nadie que pudiera escucharlos y les ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verlo, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían considerado tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con la que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegrarse, ni alegres ni serias. El soñar se consideraba entre ellos casi un crimen, pero lo que más les costaba soportar era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían que lo que en la realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trata de un ruido divertido como el que reina allí donde juegan los niños, sino de un aireado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, acá está describiendo gran parte de lo que nos acontece hoy en día. Falta que diga, si lo podían ver en un video de TikTok que duraba 5 minutos la explicación, buenísimo, mejor, ¿no? O en un reel de Instagram. Porque justamente todos estamos apurados. Ayer estaba en una charla acerca de los santos ángeles de la guarda, que me encantó, pero justamente cuando nos decían, bueno, para hacer la consagración van a ir recibiendo unas cartas y va a haber una reunión mensual, pero no se asusten, esa reunión mensual es por Zoom. Y no dura mucho, ¿no? Como que nosotros tenemos que ir ya por delante avisando que no vamos a intrometernos mucho en el tiempo, que solo vamos a quitar 5 minutos. Y todos vivimos con este tema de corremos, 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 corremos. Vivimos con el cronómetro apurado. Y no nos damos tiempo, es como lo primero que hacemos, chequeamos el celular, vemos las cosas rápido, salimos corriendo y vivimos de esta manera, ¿no? Es más, me pasaba que era gracioso que tenía varios alumnos en clase que mientras estaba dando la clase estaban prestando atención y a la vez estaban haciendo otras cosas, ¿no? Es la típica cosa que va pasando, que mientras estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra y a la vez. Y entonces no vivo cada uno de los instantes. Porque lo que en el fondo pasa con este tema de la vida contemporánea, por eso este filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. Vivimos agotados porque vivimos como 100 vidas en una semana, porque todo el tiempo estamos en este tema de multitasking, tratando de ahorrar tiempo, no prestando atención a lo esencial, a lo importante. No, mientras estamos acá, a la vez estamos con WhatsApp, a la vez estamos con Instagram, a la vez, y poco podemos estar, ¿no? En el lugar correcto, ¿no? En el lugar que vale, en el lugar que hay que estar. Mientras estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, pero nunca estamos haciendo la que tenemos que hacer. Y recuerden, ¿cuál es el único tiempo verdadero? El presente, lo que uno tiene en el ahora. Esa es la realidad que los ahorradores de tiempo no nos queremos dar cuenta. ¿Y qué pasa? Empezamos a conocer un poco más acerca de aquellos que nos van convenciendo de ahorrar ese tiempo. Y se los escucha de esta manera. Tenemos que permanecer desconocidos, como de muy lejos. Nadie hace saber que existimos y que estamos haciendo. Nosotros nos ocupamos de lo que nadie puede retenernos en la memoria. Solo mientras nos mantengamos desconocidos, podremos hacer nuestro negocio, un negocio difícil. Sangrarles el tiempo a los hombres, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque todo el tiempo que ahorran lo pierden. Nosotros nos quedamos con él, lo almacenamos, lo necesitamos, lo ansiamos. Ah, no sabes lo que significa vuestro tiempo. Pero nosotros lo sabemos y lo chupamos hasta la piel. Y si no damos más, cada vez más, porque nosotros también somos más, cada vez más. Nosotros descubrimos en Momo que los banqueros del tiempo, los hombres grises, están hechos del tiempo que nosotros desperdiciamos. Están hechos de nada, pero encima el cigarrillo que se fuman son nuestras propias flores horarias. Esas flores horarias que están dedicadas a cada uno de nosotros, porque recordemos, el único tiempo real es el presente, el tiempo que estamos viviendo.
Pero los hombres grises lo que hacen es convencernos de que va a haber un futuro en el cual, con este tiempo que yo voy a ahorrar, voy a poder descansar y voy a poder estar bien. Y con todo esto va a ser mucho mejor mi vida. Pero en realidad lo que están haciendo es amargarnos la vida. Sí. Y además de eso también lo que pasa es que a los hombres grises tampoco les gustan los niños, específicamente a Momo, porque Momo se toma su tiempo. Intentan, en la novela, vemos que intentan a los niños justamente dejarlos para lo último, ¿no? Dejarlos justamente con esta última cosa, en el sentido de que les presentan hasta juguetes que ni siquiera necesitan de imaginación. Tenemos todo un capítulo donde los amigos de Momo están armando toda una historia maravillosa en medio de una plaza toda destartalada. Pero después de que aparecen los hombres grises y les dan juguetes que no necesitan imaginación, no pueden jugar. Porque no tienen la capacidad de generar la inventiva necesaria, porque no se pueden tomar el tiempo para descubrir, no tienen tiempo de aburrirse, ¿no? Hoy en día muchos de los chicos responden, estoy aburrido. Pero cuando uno está aburrido es el momento en el cual, ¿no? Mis amigas me cargan porque yo decía una cosa, ¿no? Que cuando era chica decía, bueno, me dejaron sola, ¿no? Cuando estaba en casa sola y se me ocurría hacer papel reciclado, se me ocurría cocinar, se me ocurrían hacer un montón de cosas que quizás después cuando mi vieja volvía y de trabajar y veía todas los desastres que yo había hecho, se agarraba la cabeza, pero claro, yo estaba sola, no tenía, por ahí en ese momento me aburría quizás de la tele, o ya me había leído un montón de cosas, y bueno, era momento de experimentar, jugar, salir, potrear. Y los hombres grises van en contra de los niños porque los niños no saben lo que es ahorrar el tiempo. Para los niños todo es ahora, si es posible ayer. Y no es un tema de ansiedad, es un tema de vivir en el presente confiados, ¿no? Hablamos mucho del tema de seréis como niños. Y esta historia resalta mucho esto. Y lo siguiente que van a hacer los hombres grises en este ataque al pueblo va a ser atacar a los amigos de Momo, porque los quieren ir cercenando. Entonces, la pregunta para ir cerrando es cómo Momo logra, ¿sí? Logra vencer a los hombres grises. Momo logra vencer a los hombres grises porque logra, acá lo voy a poner, logra recuperar las flores horarias de las personas. Las flores horarias son justamente aquello de lo cual estaban hechos los habanos de los hombres grises. ¿Y cómo logra Momo recuperar las horas horarias, las flores horarias? Logra recuperar las flores horarias simplemente yendo despacio, ¿no? Se encuentra con Casiopea, se encuentra con el maestro Hora, que le va explicando la importancia de las flores horarias y cómo tiene que salvar a sus amigos. Sus amigos que en este momento, la tercera parte, la de las flores horarias, estaban presos de los hombres libres, ¿no? Acá tenemos paso a la siguiente. Tenemos, por ejemplo, lo que le pasa a Gigi, que a partir de ahora ya era un presentador famoso, perdonen por el payaso que da miedo, pero justamente está dentro de esta idea, que Gigi vive en este infierno prendado de su propia fama, con miedo, ¿no? En un momento dice que lo habían inflado tanto que ya no existía el mismo Gigi. Recordemos que en la historia enmarcada, Gigi había quedado atrapado en un espejo, que era el príncipe Girolamo, ¿no? que estaba atrapado en ese espejo. Ese es un ejemplo de cómo nos agarran también los hombres grises. Nos dicen, ahora estás tranquilo, estás bien, estás cómodo, es un infierno, te molesta esto. Pero si lo dejas por todo lo otro, vas a perder, aunque sea este infierno en el que estás viviendo.
Momo logra devolver las flores horarias, ¿no? Yendo despacio, liberando las flores horarias y devolviéndole el tiempo a las personas. ¿Cómo logra devolverle el tiempo a las personas? Despacio, ¿no? Muy despacio. El maestro Ora dice que cada una de las del tiempo que nos es adjudicado, o sea, y lo mismo dice la escritura, nadie puede agregarle tiempo a su vida. Tenemos nuestro tiempo de alguna manera contado. Y por más que nosotros lo querramos ahorrar, es un capital no renovable. O sea, si quieren que hablemos en términos bancarios, es un capital no renovable. O sea, si yo tengo, no sé, 40 años de vida y bueno, me quedan 2 años de vida. O sea, en 2 años, 1 año y medio, 1 año y poquito, ya no voy a estar más acá. Y entonces todo el tiempo que ahorré, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está todo eso por lo cual yo luchaba, no? A mí me pasa mucho pensando, mi mamá falleció en marzo y me pasa mucho pensando en eso, ¿no? Todos esos momentos que yo pensé que estaba ahorrando para después verla y ya no están. Momo lo que hace es liberar esas flores horarias y devolvérselas a los hombres para que los hombres vuelvan a conseguir esas horas astrosas de las cuales ella habla, esos momentos que son los instantes de la gracia que están en cada uno de nosotros. Porque en realidad, más allá del paseo de la culpa del cual yo acabo de hablar, en realidad cada momento es precioso, cada instante es precioso. Y eso es lo que logra hacer Momo al devolver las horas, las flores horarias a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no necesitamos ahorrarlas, sino vivirlas. El tiempo se ha de vivir. Y eso es lo que quiere hacer Momo. Lograr recordar a todos que lo que tenemos que hacer es vivir nada más que el presente. Entonces, al finalizar el libro, lo que dice es lo siguiente. En la gran ciudad se veía lo que hacía tiempo que ya no se había visto. Los niños jugaban en medio de la calle y los automovilistas que tenían que parar los miraban sonriendo o se apeaban para jugar con ellos. Por todos lados había corrillos de personas que charlaban amigablemente y se informaban largamente sobre el estado de salud de los demás. Quien iba al trabajo tenía tiempo para admirar las flores de un balcón o dar de comer a los pájaros. Y los médicos tenían tiempo para dedicarse extensamente a sus enfermos. Los trabajadores tenían tiempo para trabajar con tranquilidad y amor por su trabajo, porque ya no importaba hacer el mayor número de cosas en el menor número de tiempo posible. Todos podían dedicar a cualquier cosa todo el tiempo que necesitaban o querían porque volvían a verlo en cantidad. En realidad, el tiempo volvió a estar en cantidad porque se volvió a vivir en la realidad del tiempo que se tenía. Las flores horarias, cuando Momo abre la puerta, vuelven a sus respectivos dueños porque en realidad nunca estuvieron hechas para ser almacenadas. Lo que Mijael Ende nos quiere decir es que el tiempo que pensamos que tenemos que ahorrar y que no tenemos, en realidad lo tenemos. Solo tenemos que dejar de pensar de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Una de las cosas que escuchaba a Marian Rojas hablar, ¿no?, acerca del perfeccionismo, que es una cosa que particularmente a mí personalmente me cuesta, es que para dejar de lado el perfeccionismo hay que aceptar que siempre algo no se va a lograr hacer. Siempre hay una cuota que no se va a lograr llenar. O sea, el 10 no se va a lograr. Se va a lograr el 9, se va a lograr el 8, pero algo se va a lograr. Y eso nos permite vivir lo que uno tiene que vivir en el momento que lo tiene que vivir. No ya pensando en lo que va a pasar mañana, sino que, bueno, si tengo que dormir, tengo que dormir, si tengo que estar con mis amigos, tengo que estar con mis amigos, y si tengo que estar con mis hijos, tengo que estar con mis hijos, si tengo que estar con mis padres, tengo que estar con mis padres, y no pensando en lo que puede ser, sino viviendo el único tiempo que es verdadero, que es el presente.
Y con esto termino la exposición y espero que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias, Sol. La primera pregunta, que así no perdemos tiempo, que nos dejaron, no perdemos tiempo. ¿Me están escuchando? Por favor. ¿Qué No había edición escuchado nada de la No, no conversación. entendí nada. ¿Qué edición recomendás de Momo? Porque me acuerdo que en el chat algunas hablaron que existen ediciones con ilustraciones, eh, otras no. ¿Qué edición recomendás? A ver, Momo no es exactamente como la Biblia, que hay que tratar de buscar la edición correcta con la traducción correcta. Las ediciones que se manejan hoy en día en castellano, yo tengo particularmente la de Alfaguara. Esta edición, Alfaguara vendió los derechos y la compró Santillana con la colección Lo que leo, y que ahora está, digamos, que ahora está con más ilustraciones. O sea, la verdad, si consiguen una edición con ilustraciones, mucho mejor. La traducción en sí del alemán, porque el idioma original es alemán, está bastante buena. Obviamente que es una traducción española y puede haber cosas como el cabello era negro como la pez, que nosotros acá en Argentina no utilizamos, o en Latinoamérica no utilizamos, pero yo creo que es importante que el libro sea accesible, y si lo pueden tener en formato físico, mejor. Pero bueno, a veces sé que el PDF nos salva, pero sí, más que nada la edición que ustedes puedan conseguir. Si lo pudieran leer en alemán, según mi profesora de alemán, es mucho más lindo leerlo en alemán, porque Michael Ende utiliza un montón de cosas en alemán que no se notan en el castellano. Obviamente, para todos los que yo recomendaría la edición original en alemán, pero bueno, el alemán es difícil. Y otra pregunta que salió mucho era a partir de qué edad se recomendaba la lectura, o si era posible leerla con niños, así lectura en voz alta. Eh, Nosotras, bueno, Cintia recomendó que quizá por el mensaje que tiene el libro se dificulta un poco con el tema niños, pero bueno, vos tenés más experiencia en el tema. ¿Qué nos recomendás? Y yo creo que la edad para la cual acá Alfaguara lo saca, creo que recomiendo más que nada a partir de 12, o sea, preadolescentes a adolescentes. Aunque creo que es una historia que uno la tiene que empezar en esa época y terminar ahora y seguir leyéndola quizás una vez por año para ir tipo recordando, ¿no? Más que nada, creo que se termina de entender cuando uno es adulto, porque a los 12 años decís, qué copado, Momo, enfrentándose a los hombres grises. Y a los 30 y pico uno dice, qué copado, yo soy parte de los hombres grises. Pero como que yo lo que recomendaría es eso: si quieren hacer, vayan leyendo. O sea, aparte también una cosa que creo que Cintia lo dice mucho, cada uno de ustedes conoce bien a sus hijos y saben cuando tienen la madurez suficiente como para ir eh, pasando por estas cosas, ¿no? O sea, yo soy re fan de que vayan leyendo. Mi mamá me leía siempre cuentos cuando era chica, era como una hora especial. Y por ahí cosas que mi mamá me leía cuando era chica al principio no las entendía, y después como que fui entendiendo de a poco. Lo importante es no solamente hacer una lectura en voz alta, sino hacer un comentario en voz alta e ir viendo, bueno, cada uno con sus propios hijos cuando conviene. Más que nada digamos, 12 años ya empieza el pensamiento formal, y acá puede haber grandes debates. Me parece buenísimo esto que planteas de leerlo todos los años, porque justo estamos en una época del año, acá en Argentina, en la que de repente se quiere aprovechar todo el tiempo para, no sé, juntarse antes de fin de año, actividades, y uno dice, a ver, esperemos un poco y estamos hasta acá. Entonces está bueno, debería leerse en marzo, febrero, cuando empezamos con todo, y empezar el año. Nos dejaron otra pregunta, que dice, ¿estás de acuerdo con esta idea que lo importante no es la cantidad, sino la calidad? ¿Tiempo que compartimos? Lo importante es la calidad, no la cantidad. Eso es lo que le pregunta. Y
sigue, ¿existe el tiempo de calidad o es más que un egoísmo encubierto? ¿Más que qué? Un egoísmo encubierto. Me parece que se me está cortando. A ver. O sea, a ver, como todo esto, digamos, es relativo a lo que te referís con tiempo de calidad. Si yo quiero decir que le quiero dedicar tiempo de calidad y eso es de alguna manera una excusa para no dedicarle tiempo, y ahí estamos en un problema. Ahora, si yo dedico tiempo de calidad y no es una excusa para dedicarle tiempo, yo tengo como una personal regla sagrada de que los domingos me veo con mi familia y para mí es, digamos, sagrado. Puede ser que en otros momentos de la semana lo vea, pero a pesar de eso, sí o sí, el domingo voy a tratar de estar, bueno, ahora queda mi papá nomás, pero voy a tratar de estar con ellos y de la misma manera que le voy a dedicar también el tiempo a Dios el domingo, va a ser así. No importa que vaya a misa otro día de la semana, dedicar tiempo de calidad no tiene que ser excusa para no dedicarle tiempo. Tiene que ser, digamos, de alguna manera, bueno, si yo lo dejo para dedicarle ese tiempo de calidad, bueno, le dedico ese tiempo de calidad. No tiene que ser como digamos, entender que si uno está esperando tener el tiempo, ese tiempo nunca va a existir. Hay que hacérselo, por así decirlo. Me acuerdo que una gran amiga mía, que fue de hecho la que me recomendó La historia interminable, por la cual terminé leyendo Momo, ella, yo me acuerdo que le decía, cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, decía, no encuentro ningún momento para sentarme a hacer la tesis, ¿no? Es el gran problema que tenemos los académicos. ¿Cuándo voy a hacer la tesis? Esa es una mala pregunta para todos los que estamos haciendo tesis. Pero de repente me pasaba que yo quería tener el momento perfecto, ¿no? De sentarme tranquila con el libro a leer, ¿viste? Tipo como si yo estuviera viviendo en Oxford y me pagaran por eso. Cosa que no sucede. Y mi amiga me dijo, mira, Sol, no vas a encontrar el tipo perfecto. Haz la tesis cuando puedas hacer la tesis, ¿no? Y bueno, a veces uno encuentra el huequito y queda el tiempo como para pasar 5 minutos a tomar un mate y a veces te lo tenés que hacer. O sea, eso es muy a prudencia, ¿no? Porque cada uno conoce su realidad, conoce su vida. O sea, y tiempo de calidad puede ser o una excusa o puede ser una realidad. Cuando es una realidad en el cual yo realmente pongo y hago el esfuerzo, ¿no? De dedicar un tiempo en la semana para algo, buenísimo, y lo dedico, y estoy ahí, y no estoy pensando cuando estoy con, no sé, con mi viejo, no estoy pensando en que tengo que hacer 30.000 cosas, estoy ahí, le presto toda la atención, ¿no? O si estoy con mis hijos, bueno, le presto toda la atención en ese momento, no estoy en 30.000 cosas a la vez. Si estoy con mis amigos, estoy con mis amigos, ¿no? Y esa es la idea. Hoy en día, con el celular, con todo, tenemos como todo el multitasking de las 300 cosas que podemos hacer a la vez. Y yo creo que ese es el problema. Tenemos que esperar el momento perfecto y ese momento nunca llega. Pero es que tenemos que ser intencionales con el uso de nuestro tiempo. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, incluso creo yo que si dividiésemos el tiempo como lo plantea Momo, no existiría ese tiempo de calidad, o sea, no nos plantearíamos sobre eso. Mira, ahí te dejan en los mensajes la tortuga que se pega. Ay, se me perdió el mensaje. Eh, Tenía el don de prever el futuro. ¿Puedes comentar un punto? O sea, en realidad lo que no es que Casiopea tuviera el don de prever el futuro, sino que ella se movía en el tiempo real mientras que los hombres grises no. O sea, y entonces se mueve en un tiempo diferente, por eso parece que podía prever el futuro, pero en realidad estaba en otro tiempo. Está como viajando en otro lugar, por eso se da esa cosa de que cuando Momo dice corramos, corramos, y Casiopea le pone lento, ¿no? Despacio se llega mejor. Y está en esa idea, ¿no? Los hombres grises están yendo a toda velocidad y Casiopea va como tranquilo, y va por acá, y va por allá, y lento se llega mejor. O sea, Casiopea tiene esa habilidad, pero porque además también el maestro ahora le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, tiene esa comunicación, pero porque va en otro tiempo.
no va en el mismo tiempo ni a la misma velocidad que van los hombres grises. Entonces sí, parece que ve el futuro, pero en realidad no. Bien, ¿alguna pregunta más? En la charla alguien había levantado la mano, no recuerdo quién fue, pero bueno, si alguien quiere aprovechar estos ratitos, aprovechar a sol. Sale de oferta 2x1. Yo me quedé pensando como docente que sería un libro genial para leer y comentar en el ámbito escolar, porque nos corren tanto con los tiempos, cumplir metas que por ahí no tienen sentido tampoco. Apuramos a los chicos, no les damos ese tiempo que vos decías de aburrirse, que bueno, lo mismo que hablamos del asombro, que cuando le dimos educar en el asombro al principio de año también, esto del tiempo del ocio, bueno, sería bueno ir metiendo de a poquito los que podemos, ir metiendo el tema. Ahí sí que dejo la pregunta. Un tema de este tiempo es que se confunde el tiempo como fin y no como medio. Finalmente el tiempo es para ordenarnos, no para ahorrarlo. Sí, el tiempo es para vivirlo. No lo podemos ahorrar. No sé qué piensa Cintia desde ahí, pero el tiempo es para vivirlo. Lo mismo que, o sea, en eso que estabas hablando, Melissa, del tema docente, sí, justo hoy lo estábamos charlando en sala de profesores. Estamos corriendo todo el tiempo e incluso adelantando procesos que quizás no sean los procesos que tienen que vivir. Y pasa mucho cuando uno enseña filosofía. Yo les digo a mis alumnos, los temas que yo les enseño hoy los van a terminar de entender dentro de 10 años. Y se me quedan como, ¿eh? Y les doy, ahora me pasó hace poco que tuve que volverle a explicar las meditaciones metafísicas de Descartes a una alumna que estaba desesperada porque no entendía una cosa de ética de la carrera que estaba ella haciendo y me escribió, profe, estoy desesperada, ayúdeme, no entiendo Descartes, no entiendo Nietzsche. Y de repente, bueno, me empecé a explicarle las meditaciones metafísicas y me cayó la ficha de un tema de Descartes que yo vi en el 2007 en Historia de la Filosofía Moderna, hoy 2024. O sea, la filosofía es lenta, es como Casiopea. Va lento y los procesos nuestros van lentos. O sea, tenemos que aprender a respetar los procesos. Esto parece una charla llena de clichés instagramiables, pero respetar los procesos tiene que ver con mucho, es un poco ir en contra de todo el sistema en el cual estamos metidos. Y lo interesante, y esto lo dice también, ya la traje a colación, pero es la segunda vez que lo voy a traer a colación, a Simone Weil, que la liturgia nuestra, me acuerdo una vez estaba saliendo con un chico que me dice, ¿cómo me dice el tiempo? Y yo digo, bueno, yo lo mido en tiempo litúrgico. Y digo, ¿cómo es el tiempo litúrgico? Y el tiempo litúrgico tiene un tiempo para todo. Tenemos el tiempo ahora que se viene de Adviento, para que es un tiempo, digamos, penitencial, pero de espera, para la Navidad y para prepararnos, que acá en Argentina normalmente el Adviento te lo debo. Nunca, nunca lo vivimos. Es como que tipo, pasa desapercibido. Pero todas las cosas, o sea, tenemos el tiempo ordinario, tenemos las fiestas, y las fiestas, o sea, está bueno esto de lo que es vivir en cada uno de los tiempos y darnos esa posibilidad. Pero tiene una cosa muy importante, para poder vivir cada uno de los tiempos tenemos que confiar en la providencia. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy tratando de hacer un gran confianza en la providencia porque en vez de estar corrigiendo, estoy haciendo acá. Voy a tener el tiempo para corregir. Va a llegar. No ahora, no es el tiempo para ponerme a corregir. ¿No? O sea, nosotros queremos hacer todas estas cosas porque pensamos que todo depende de nosotros. Y eso no es verdad. Nada depende de nosotros. O sea, de nosotros depende de lo que tenemos enfrente y lo que tenemos que hacer ahora. Por eso, dentro de una de las cosas que les contaba la otra vez a mis alumnos, es que dentro de los 3 primeros mandamientos, que son los mandamientos referidos a Dios, está santificar las fiestas.
El santificar las fiestas no es solamente cumplir el precepto de ir a misa los domingos, sino que tiene que ver con dedicar un tiempo al ocio. O sea, el tiempo del Sabbat, que no digo llegar al extremo, ¿no?, de los judíos ortodoxos que ni siquiera suben el ascensor en Shabbat, pero sí entender que es, para poder lograr hacer eso, tengo que confiar en la providencia. Tengo que decir, ok, un día voy a descansar y no me voy a ocupar de todas estas cosas porque tengo que confiar en que Dios se va a encargar, porque todo esto no depende de mí, depende de Él. Y cuando yo entendí eso, pude dormir. Ya no volvió el insomnio. No es que el insomnio no vuelva, pero por gracia y obra de Dios es por confiar en Él. Por decir, ok, lo dejo porque ahora el tiempo es el tiempo, ¿no? El tiempo importante es el ahora, y para poder vivir ese mandamiento, no solamente tengo que ir a misa el domingo, sino que tengo que poder confiar en que si voy y utilizo ese tiempo y santifico la fiesta, sea cual fiesta sea, ¿no? Sea la patronal, el cumpleaños de mi mejor amiga, gracias a Dios yo tengo unas amigas que hacen esas cosas, pero sea lo que sea, me tomo ese tiempo, porque es el tiempo que tengo para vivir, digamos, y tengo que confiar en que todo va a salir bien, porque estoy dedicando ese tiempo a Dios, lo estoy santificando, que esa es la idea. Pero me costó un montón entenderlo. Decir a ustedes. De alguna forma, ese tiempo perdido es tiempo ganado en un montón de cosas. Y me gustó mucho cuando al principio hiciste la introducción y dijiste cómo ese tiempo en el que no hacemos nada, supuestamente, es necesario. Y yo creo que por ahí es lo que nos estamos perdiendo ahora. Corremos, corremos, corremos y no nos damos cuenta de lo necesario que es sentarte a tomar un mate con un amigo, a leer un libro. Una pregunta que nos hacen mucho, bueno, Cintia seguro, a mí también, ¿en qué momento lees? Y me acordaba cuando decías vos lo de hacerte el tiempo, y sí, con los chicos, así, mientras juegan, porque yo no tengo tiempo, el tiempo, bueno, en ese sentido hay que hacérnoslo también. Sí, a veces ayuda a mantener rituales, qué sé yo, mi mamá tenía el ritual conmigo de antes de acostarme. Y ese era el tiempo que leíamos historias, y era nuestro momento. A veces en ese sentido, los rituales, como decía el zorro al Principito, no sé si ya leyeron el Principito, pero sí, los rituales son importantes porque nos marcan el tiempo. Bueno, Sol, sabes que Momo viene un poco también, bueno, el de este mes y el de diciembre también, pero tratamos mucho este tema este año. Empezamos en enero con El Principito, leímos Educar en el Asombro, o sea, leímos varios libros porque queríamos reflexionar este año sobre esto, ¿no? La importancia del tema del tiempo presente, ¿no? De cómo vivir el tiempo. Así que nos encantó todo lo que dijiste. Vos sabés que, bueno, primero, gracias porque me encantó todo lo que nos compartiste. Cada vez que hablo con vos o te escucho, digo, qué importante es tener una buena, una amiga filósofa, ¿no? Una buena filósofa, ¿no? Amiga, porque te ayuda a bajar a la tierra. Es impresionante. Pon un filósofo en tu vida. Exacto. Pero bueno, vos sabés que, bueno, me hiciste acordar de dos cosas recién para compartir. A veces, ¿no? Como incluso en la lectura, yo todo lo linkeo con la lectura, pero incluso cuando leemos cosas de importancia, ¿no? Como, no sé, el catecismo, supongamos, ¿no? Lo leemos, incluso lo estudiamos para recibir los sacramentos, o bueno, para dar una charla, para los que a veces nos toca dar alguna charla en la parroquia o lo que sea, y a veces lo hacemos todo tan rápido que no prestamos atención a los detalles, y me hiciste acordar que a veces no son detalles, son importantes, lo de santificar las fiestas, ¿no? Y el sábado. Una cosa que me llamó mucho la atención hace unos años es que incluso si viviéramos bien el sábado, ¿no? O si estudiáramos bien ese precepto, ese mandamiento, mejor dicho, incluso hasta si tendríamos por alguna razón que trabajar o hacer alguna tarea que no está dentro, o sea, que nos llevaría a faltar al mandamiento, tendremos que pedir permiso al párroco que nos corresponde
para que de alguna manera nos dé nos libere, ¿no? Del mandamiento por ese momento solamente. O sea, ¿qué importancia le puso Dios, ¿no? A vivir el tiempo de ocio? No es simplemente algo, porque ahora como que lo que veo yo es que hablamos mucho del ocio, hablamos mucho de contemplar, hablamos mucho, ¿no? de estas cosas, pero nos cuesta bajarlas a la realidad del día a día, ¿no? Y está en el catecismo, o sea, está en un montón de lados donde lo podemos sacar y decir, ah, es así, ¿no? No es tan difícil, está todo escrito, ya está, lo tenemos ahí para practicarlo y nada más. Y con respecto a lo de la lectura, bueno, yo siempre digo, ¿no? Aprender a leer en el caos. No acostumbrarnos a leer en el caos, pero no pongamos más excusas, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿no? Y porque es bueno justamente para el alma. La literatura es una de las bellas artes, ¿no? Es alimento del alma. Y bueno, a mí un tema que me golpeó, o sea, no me llamó la atención, me golpeó del libro, fue el valor que le da a los niños, ¿no? Los niños como enemigos, ¿no? De los hombres grises, ¿no? Ellos que viven el presente total y que incluso a mí me pasa como mamá, pero también me pasa como docente, ¿no? Cuando hablo con otros papás, cómo ellos, si les prestáramos la atención, una atención contemplativa, ¿no? Nos volverían a la realidad y nos volverían nos enseñan de alguna manera, ¿no? A vivir el tiempo presente. Eso me pareció genial, como, así como el Principito siempre decimos, ¿no? Hay que leerlo muchas veces en la vida para poder entenderlo. Yo creo que empezar a leer Momo a los 12 está buenísimo, a partir de los 12, pero por ejemplo, para entender estas cosas, ¿no? La importancia de contemplar al niño, de cómo vive el niño y demás, eso se entiende después más grande, si uno es docente, si es padre, si es tío, ¿no? Y creo que eso es hasta como para un punto de meditación, no sé qué te parece a vos. Sí, yo también creo lo mismo. O sea, no sé, Meli, ¿qué ibas a decir? Ah, No, coincido también con Cintia, incluso pienso, porque es un tema que hablaba la otra vez con un grupo de mamás amigas, cómo vivimos adelantando tareas para tener tiempo, que es más o menos lo que vos dijiste, para hacer más tiempo y al final no estamos en el tiempo presente, y muchas veces como mamá nos pasa que los chicos nos dicen algo y no, ¿para qué termino esto? O ya lo vemos después, y no es después. El niño quiere en ese momento mostrarte con qué está jugando, lo que está haciendo, o no sé, lo que sea. sí, es que yo creo que muchas veces pasa mucho con comentarios de mis alumnos cuando hago tutoría, me dice, a mí me gusta porque me mirás, no estás con el celular. Yo cuando estoy con ellos, estoy con ellos, el celular no está. Y les pasa mucho que los adultos, en vez de estar mirándolos, están mirando el celular. Y ellos también están adictos al celular, ¿no? Los adolescentes. Y yo creo que por eso, o sea, yo escuchaba mucho algunos comentadores que hablan de la intencionalidad del tiempo. O sea, yo creo que Dios nos dejó todo esto, digamos, en un mandamiento porque justamente no es fácil yo creo que es fácil caer en la tentación, más o sea, es fácil que caigamos. O sea, a mí me pasa seguido que estoy como, ayer me pasó que estaba entre corrigiendo, pensando en una cosa que le quería responder a mi hermano y tenía dolor de cabeza. Y después digo, ¿por qué es el dolor de cabeza? Ah, sí, porque estoy tratando de hacer 3 cosas a la vez. Estoy tratando de corregir, estoy tratando de escuchar un audio que me mandó mi hermano y estoy respondiéndole a mis amigas acerca de las vacaciones. O sea, 3 cosas al mismo tiempo que no tenían nada que ver. Pero justamente es esto. O sea, y por eso creo que la solución es ser intencional. Ser intencional con el tiempo quiere decir, bueno, a ver, cuando yo llego a mi casa es el tiempo en el cual voy a descansar. O cuando yo hago tal cosa es el tiempo en que estoy descansando. Después, si, no sé, se cae el mundo, bueno, que se caiga. Ese es el ejercicio de confiar en la providencia.
Nosotros no somos intencionales con el tiempo y entonces es como que, bueno, lo que queremos es ir haciendo varias cosas a la vez, varias cosas a la vez. En cambio, cuando uno es intencional con el tiempo, dice, bueno, este es el momento de sentarnos a comer, ¿no? Lo que es la cena, lo que sería o la merienda, o bueno, cada uno conoce de acuerdo a su tiempo y bueno, mientras estoy comiendo, que de hecho una de las cosas que nos admira mucho a los argentinos y en general a los que somos de cultura hispánica es que nos tomamos el tiempo de comer en los trabajos. Hay una hora para comer. Vienen los yanquis acá y comen mientras trabajan. Mientras que nosotros es, bueno, salimos a comer. ¿No? O nos salimos de la oficina y vamos a un lugar a comer. Y es importante sentarse a comer. Y la importancia también de la sobremesa, que en las familias más nuevas, digamos, se ha perdido muchísimo, porque o no hay almuerzo en común, porque hay escuelas, doble escolaridad, no sé, cosas así, o hay que correr a las próximas actividades. Sí. Y todas esas cosas que necesitamos, necesitamos ser intencionales, no ser rígidos, sino intencionales, porque no hay que confundir esto con rigidez, porque la rigidez también mata el tiempo. Acá está Alexandra que levantó la mano y bueno, vamos a tomarla como última pregunta porque ya se nos hizo muy extenso y no queremos seguir abusando de Sol, pero te escuchamos, Alexandra. Hola a todos. Bueno, decirles que me ha encantado lo que ha expuesto Sol. Y bueno, a mí me impresionó mucho la parte donde los hombres grises van a hablar con el peluquero, ¿no? O sea, cómo lo convencen eh, o sea, de todo esto que hay que ganar, que hay que ahorrar el tiempo, cómo lo convencen con unas verdades mentirosas, ¿no? Y es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Ahora estaban hablando del multitasking. Si nosotros vamos a buscar trabajo, o sea, te lo venden como que tú tienes que tener esa cualidad, ¿no? De ser multitasking cuando vas a buscar un empleo. Y te lo venden como que es lo mejor. Y así pues tantas cosas vemos hoy en día, ¿no? O sea, ya no, ya hablan, o sea, te cambian las palabras para venderte las cosas como tan bonito, pero en realidad son cosas que van en contra de lo que Dios ha querido para nosotros, ¿no? Y bueno, y la importancia, o sea, lo que me lleva esto a reflexionar es el ser conscientes, ¿no? De cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios ha querido para nosotros, para vivir la vida en plenitud, ¿no? Y el dar parar, o sea, ser capaces de parar y decir, es que esto no es así, o sea, tener como la conciencia, ¿no? De reflexionar y de darle la prioridad a lo realmente importante. Entonces, bueno, era solo eso, ¿no? De que el mundo nos vende como verdades mentiras y que hay que tener esta conciencia. Ya está. Gracias, Alexandra. Sí, tal cual, o sea, el barbero cae con todas las cosas que nosotros caemos, porque seguimos cayendo, ¿no? Y porque el mundo nos lo pide, nos obliga. Y una de las cosas, es cierto lo que dijo tu marido, Cintia, que hay que confiar, porque es una historia que termina bien. ¿No? El libro que van a leer ahora en diciembre, ¿no? Trata de este tema, que yo lo veo un poco con el tema de que Chesterton trata de la revolución por la sanidad, por el sentido común, ¿no? En castellano los libros se hablan del sentido común, pero en inglés él habla de la rebeldía por la sanidad, o sea, volver a lo sano. Necesitamos rebelarnos en pos de lo sano, parar y decir, ok, esto no es sano, esto no está bien. Y a veces también
ser misericordiosos con nosotros mismos, de que a veces, bueno, no nos queda otra, que tenemos que hacer cosas que no son sanas, pero ser conscientes de que no son sanas y tratar de buscar lo sano. No como fin en sí mismo, porque el fin es agradar a Dios y hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Pero sabiendo que, bueno, si ordeno mis prioridades, que es alabar a Dios, todas estas cosas, aunque sean sacrificios, se van a convertir en cosas sanas. Pero no, digamos, e incluso si uno está, a mí me ha pasado este año que he tenido que comer parada en el subte. Bueno, tengo que comer parada en el subte porque no me queda otra. Si quisiera, si fuera por mí, me sentaría, comería bien con todas las personas que amo, pero bueno, incluso esto, bueno, ofrezco este momento, ¿no? Tenemos que aprender a santificar cada momento, ofrecerlo a la providencia y vivir de cara a Dios. Eso es lo que no hemos logrado todavía y a veces nos cuesta. Bueno, por lo menos a mí me cuesta ese vivir de cara a Dios. Cuando uno logra vivir de cara a Dios, el tiempo se vuelve real y deja de irse. Como lo dejamos de fumar, por así decirlo, como los hombres grises. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Completo solamente acá con dos mensajitos que nos dejaron, que justo lo dejaron hace un rato ya, pero justo coincide con lo que estás diciendo, ¿no? Cómo Santa Teresita nos enseñó, ¿no? El camino para vivir el tiempo presente, cumpliendo nuestros deberes con cada cosa sencilla de lo cotidiano, ¿no? Así que sí, volver a Santa Teresita para vivirlo, la cotidianeidad es excelente. Y Melissa, que tiene problemas con el audio, bueno, acá nos mandó, ¿no? Su idea para terminarla, que es verdad, hemos olvidado el tema de las obras de caridad, de caridad, de ayudar al otro, de saber apoyarse en el otro, incluso de pedir ayuda, ¿no? De ofrecer ayuda sin pedir nada a cambio. Y es verdad, ¿no? Todo ahora es lo que me conviene, lo útil, lo rápido, lo fácil. Y bueno, yo creo que esta charla que nos has regalado nos va a permitir reflexionar mucho, ¿no? En este tiempo, ahora que entramos dentro de poquito de Adviento, quizás podemos tomar todo esto también como puntos de meditación en este Adviento para, bueno, empezar un año mejor, ¿no? Así que muchísimas gracias. De verdad, fue muy, pero muy rico y esperamos tenerte pronto en algún otro mes, ¿sí? Para cerrar otro libro. Cuando quieran, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias también a todos los que se conectaron. Bueno, como siempre les recordamos, esta charla, si Dios quiere, después va a estar para todos los que lo deseen volver a escuchar y para los que no lo escucharon en YouTube. Y bueno, recordar que el libro de noviembre que ya estamos leyendo es La restauración de la cultura cristiana de John Senior, y que, bueno, también está muy conectado con todo lo que venimos leyendo este año, incluso con Momo, así que no dejen de seguir profundizando en estos temas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en el próximo cierre. Chao.